Los polímeros son materiales que encontramos en todo lo que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, las medias, algunos calcetines están hechos de nylon, un polímero sintético que hoy vamos a hacer aquí. Por ello, vamos a disolver uno de los ingredientes necesarios en este agua que tiene un poquito de colorante. Listo. El otro ingrediente lo vamos a disolver en un disolvente que después no se mezcla con el agua. Ahora lo ponemos en este beker pequeño. Cada una fase andrá a reaccionar con el disolvente. Entre las dos fases vamos a obtener el polímero. Hecho. Eso es el nylon que utilizamos en todo lo que tenemos en nuestro día a día. Hola. ¿Cuándo os habéis lavado las manos por última vez? Aunque os podrían parecer limpias, a lo mejor lo más probable es que se parezcan al contenido de este plato, donde vertimos agua con unas partículas de pimienta que en este caso van a representar la suciedad invisible que siempre está en nuestras manos, como por ejemplo el mismo coronavirus. Ahora os voy a demostrar la importancia de lavaros las manos con jabón, porque, como podéis ver, esta pimienta se dispone en la superficie del agua y no penetra dentro del medio. Eso porque las moléculas superficiales del agua están unidas entre ellas por una fuerza que se llama tensión superficial. Ahora, como podéis ver, si mojamos un bastoncillo de oídos en jabón, podemos romper esta tensión superficial y hacer que las moléculas de suciedad, digamos, se puedan repeler. Esto pasa porque el jabón contiene unas moléculas especiales que se llaman tensioactivos, que permiten romper esta fuerza que genera la tensión superficial. Y por eso es muy importante lavarse las manos con jabón para quitar toda la suciedad que tenemos en nuestras manos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón? En ese caso nos puede ayudar el gel hidroalcohólico. El gel hidroalcohólico tiene la función, conteniendo alcohol, de destruir las proteínas que están en la superficie de los virus, como el coronavirus. Estas proteínas ayudan al virus a entrar en las células y a ponernos enfermos. Para demostraros el efecto que tiene el gel hidroalcohólico en estas proteínas, usaremos esta clara de huevo y verteremos el gel y veremos cómo las proteínas del huevo se van destrozando. Como podéis ver, la clara de huevo ahora se ha coagulado en esa masa blanquecina que se parece mucho a lo que obtenemos cuando cocinamos el huevo, pero yo no me lo comería.
Y así vimos por qué es importante usar medios como el jabón o el gel hidroalcohólico para quitar o inactivar el virus que está presente en nuestras manos de esa temporada. Muchas gracias y chao. Reciclar los plásticos es muy importante para no contaminar al medio ambiente. Sabéis que tiramos los plásticos al contenedor amarillo, pero sabéis que hay diferentes plásticos y que cada uno tiene su propio método para hacer reciclado. Aquí tenemos, por ejemplo, el polietileno tereftalato, que es el plástico que usamos para hacer botella de agua, botella de plástico. Eso es polipropileno, es un plástico que usamos para hacer diferentes embalajes. Aquí tenemos el policarbonato, que usamos para hacer CDs, pero que también se encuentra en todos nuestros móviles o ordenadores en tamaño pequeño. Hoy os vais a enseñar cómo en la UPV hemos desarrollado una técnica sencilla y sostenible para reciclar ese plástico. Hemos medido 2 gramos de policarbonato previamente y les hemos echado en esa mezcla química y ahora vamos a agitar la mezcla por 15 a 20 minutos. Está hecho, cuando vuelve ya terminamos. Ahora ha pasado 20 minutos. Podemos parar la agitación y ahora se puede ver que el policarbonato se ha degradado. Con lo que hay en ese Erlenmeyer podemos hacer una filtración y terminamos con ese polvo blanco, y con ese polvo blanco podemos hacer otra vez policarbonato puro y así cerrar el ciclo de ese plástico.